Bien, le prometí rapidez en la pausa. Ya estamos aquí con Juana de los Santos, que enseguidita nos va a dar su informe en lo que atañe a política internacional. Pero muy buenos días, Juana. Espero que me estés escuchando. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Sí, yo también espero que me estén escuchando. Eh, Sí, sí, Hoy estamos telefónicamente. Perfecto. sí, sí, te Bueno, escuchamos vamos bien. a retomar. Me escuchan bien, perfecto. Bueno, es una semana con muchísima información, Carlos, muchísima, pero muchísima información. Dale. Vamos a retomar un poquitito la invasión rusa a Ucrania, ¿sí? Un tema que tiene unas novedades muy importantes. La semana pasada no llegamos a completar el tema, pero hoy vamos a tocarlo intensamente. Te cuento, en este momento hay una contraofensiva ucraniana muy importante para liberar el territorio. Muy importante. Ha tenido ya gran éxito en las inmediaciones de la ciudad de Kharkiv, una ciudad muy importante ucraniana, y Olensky Arestovich, que es uno de los principales asesores militares del presidente ucraniano, está dispuesto, Carlos, a avanzar directamente con su estrategia hacia los territorios de Donetsk y Luhansk. Eh, Recordemos que ahí es donde hay más importante presencia rusa en la región. La realidad es que estas son noticias sumamente positivas, Carlos, o sea, siempre hablar del tema de liberación del territorio es algo muy importante. La realidad es que el ejército ruso ha mostrado fallas muy grandes desde el punto de vista militar en su estrategia y ahora parece ser que toda esta ayuda que ha recibido Ucrania empieza a rendir sus frutos. Recordemos que Ucrania ha recibido 45 billones de euros de los Estados Unidos, también recibió 16 billones de euros de la Unión Europea y 6 billones de euros del Reino Unido y también de Polonia. Polonia es uno de los países que en este momento está brindando mayor ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Y digamos que, bueno, que toda esta reconquista la está haciendo el ejército ucraniano, que está siendo ayudado por la comunidad internacional tanto con el suministro de armas como con el entrenamiento. Empezamos a ver, Carlos, que esta liberación empieza a producir ya resultados concretos, ¿sí? Pero no todas son buenas noticias, Carlos. Lamentablemente tenemos que hablar de una tragedia. ¿Te acordás cuando hablamos de la tragedia de Buja, de la ciudad de Buja, Sí. que prácticamente nos encontramos con un crimen, con un genocidio de población civil? Bueno, lamentablemente tenemos que estar hablando también de la ciudad de Izium en estos días, es una ciudad ucraniana que se encuentra ubicada en el este de Ucrania junto al río Donetsk. Y vos sabés, Carlos, que fueron encontrados 440 cuerpos en un bosque, algunos de ellos en fosas comunes, con signos de violencia y de tortura, y por lo menos se ha evidenciado la presencia de un civil con signos de tortura. Vos sabés que en este momento la comunidad internacional trabaja para hacer un relevamiento sobre posibles crímenes de guerra, de genocidios y delitos de lesa humanidad. Y lo que se ha evidenciado, Carlos, es la presencia en este lugar tanto de civiles con signos de torturas como soldados ucranianos con sus manos mañatadas. Este sitio, Carlos, fue recapturado por fuerzas ucranianas porque estaba siendo dominado por los rusos. La mala noticia, que creo que es lo que va a empezar a evidenciarse con esta contraofensiva ucraniana, es que cada vez que se liberen territorios dentro de Ucrania, se van a empezar a encontrar más réplicas de estas situaciones, Carlos. Es algo muy tremendo y la realidad es que la comunidad internacional va a tener que avanzar de algún modo para poder castigar a Rusia por estos tremendos crímenes de guerra, Carlos, porque la verdad es que nos encontramos con familias ucranianas enteras que han sido masacradas, asesinadas, torturadas, y del mismo modo también nos encontramos con soldados. Eh, También tenemos que hablar de algo que no pudimos hablar la semana pasada, Carlos, y que yo
anticipé, que tiene que ver con la planta nuclear de Zaporizhia, que está ubicada al sudeste de Ucrania. Esta planta es la planta nuclear más grande de Ucrania, y vos sabés que las tropas rusas tomaron esta planta y hay una situación que todavía no está muy clara porque tanto rusos como ucranianos se culpan mutuamente. Lo cierto es que los rusos han convertido a las inmediaciones de esta planta nuclear en una zona de guerra, algo que es que puede llegar a tener consecuencias catastróficas, y todavía no se entiende muy bien, pero esta planta fue desconectada del servicio eléctrico ucraniano. Rápidamente pudo operar con normalidad una vez reconectado un servicio de emergencia, y esto llamó la atención y, por supuesto, con muchísima preocupación de los agentes de la Agencia Atómica. Vos sabés que la Agencia Atómica, Carlos, está dirigida por un argentino, por Rafael Grossi, que en este momento Rafael Grossi es una persona que tiene el mundo sobre sus espaldas, un gran argentino. La verdad es que es un hombre del cual, Carlos, los argentinos tenemos que estar muy orgullosos de su actuación, porque es una actuación sumamente valiente en estas circunstancias. En este caso, Rafael Grossi concurrió a la planta en Ucrania junto con los agentes de la Agencia Atómica para constatar los niveles de radiactividad en la zona. Por ahora ellos encuentran que todo está bajo control, pero bueno, ellos hicieron una seria advertencia acerca de la posibilidad de un posible accidente nuclear en esta planta. Y lo que dijeron es que, bueno, que realmente es muy necesario que esta planta cuente con una conexión eléctrica segura. La intención rusa, Carlos, con respecto a esta planta sería algo así como de convertirla como en una suerte de arma híbrida de guerra. ¿Por qué? Porque la intención de ellos es desconectar esta planta y conectarlas al servicio de suministro de energía ruso. Entonces vos sabés que es como una forma de convertir a esta planta en un arma nuclear. El Departamento de Estado, por ejemplo, condenó ya este hecho y remarcó que la planta pertenece a Ucrania y que ningún país puede convertir una planta nuclear en una zona de guerra activa. Por su parte, Rafael Grossi lo que está proponiendo, Carlos, es crear una zona de protección y seguridad nuclear en las inmediaciones de esta planta nuclear, y solicitó el retiro de las tropas rusas para tal efecto, para que los agentes de la Agencia Atómica puedan tomar el control de la planta. La realidad, Carlos, es que el tema de lo que pasa en esta planta es muy importante y se está observando mucho, porque vos sabés que hay un artículo 5 dentro de lo que son las normas, los artículos internos de la OTAN, que dicen que cualquier país que pueda ser atacado, miembro de la OTAN tiene obligación de responder. Bueno, en el caso de las plantas nucleares, acá tenemos que hacer una salvedad muy importante. Si esta planta nuclear, al ser manipulada por los rusos, generaran algún tipo de accidente nuclear, Carlos, muy posiblemente se podría activar este artículo 5 de la OTAN, porque vos sabés que la radiación puede llegar a afectar a países europeos miembros de la OTAN, o sea, puede llegar a ser un accidente nuclear de importante envergadura. Todos recordamos, obviamente, el accidente nuclear de Chernobyl. Europa no puede olvidarse de eso. Así que bueno, este es más o menos el panorama que estamos teniendo. Déjame decirte algo que es muy importante, que creo que nos va a ser materia de análisis para nosotros en las próximas semanas. En la medida en que la contraofensiva ucraniana va liberando el territorio de Ucrania, el núcleo del conflicto, Carlos, empieza a trasladarse a otros sectores del globo. O sea, no es que vamos a vivir un tiempo de paz después de esto. Lo que se está observando también en estos días, Carlos, es que se reanudó el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Básicamente este es un conflicto en que se da en torno, es un conflicto limítrofe que se da en torno de la zona de Nagorno-Karabaj. Es un conflicto que ya
lleva 3 décadas y básicamente es un conflicto que tiene que ver con una cuestión de límites. O sea, Azerbaiyán sí tiene como un reconocimiento de esa zona fronteriza por la comunidad internacional y está ocupada por Armenia. Entonces, constantemente surgieron conflictos en donde mutuamente se empiezan a acusar eh, digamos, de provocaciones y de ataques, y esta vez fue Azerbaiyán quien realizó el ataque. Hay alrededor de 200 muertos. Esto es muy importante, hablar de Azerbaiyán es muy importante, Carlos, porque vos sabés que Alemania celebró un acuerdo con este país que está ubicado en el Cáucaso, en Asia Central, para poder disminuir su dependencia de gas con respecto a Rusia. O sea, lo que se pretende es que se active ese corredor que pasa por el Cáucaso y los Balcanes occidentales, que recorre a través de Turquía, para que pueda suministrar de gas a Europa. O sea que Azerbaiyán tiene como principal socio a la Unión Europea para poder desarrollar estos acuerdos gasíferos. Y básicamente, históricamente, Rusia, Carlos, venía siendo el mediador de paz entre estos dos países. Lo que, lo que ocurrió en la última semana con la contraofensiva ucraniana es que Rusia ha perdido un poder real desde lo militar. Y al perder este poder real desde lo militar, ya le está empezando a costar mucho digamos, asegurar, valga la redundancia, la seguridad de la zona de Asia Central y del Cáucaso, que básicamente son ex países soviéticos que han estado bajo su dominio, pero que una vez salidos de la Unión Soviética generaron acuerdos de seguridad con Rusia para mantener una cierta situación de estabilidad. Otra zona en donde hay que empezar a posar la mirada, Carlos, nuevamente es en la zona de Siria. ¿Y por qué? Porque acá lo que empezamos a ver es la actividad iraní en Siria y básicamente hay una preocupación en torno a la comunidad internacional por lo que pueda estar realizando sobre todo Siria con Hezbollah, sobre todo Irán con Hezbollah adentro de Siria. Para Rusia es un motivo de preocupación y ya está activando algunas conversaciones entre Turquía y Siria, bueno, que son históricos enemigos, básicamente porque ellos lo que quieren es Rusia quiere neutralizar un poco la presencia iraní dentro de Siria. Y esto se debe a que vos sabés que en todo lo que es la ocupación de Siria está involucrada también Israel. Israel y Rusia no están pasando en este momento por su mejor momento digamos, de acuerdo internacional. Hubieron algunos chispazos en los últimos meses, pero básicamente Rusia no quiere que se le complique la relación con Israel. Entonces ellos tienen un acuerdo adentro de Siria en donde cada vez que Israel ataca algún nodo, digamos, de Hezbollah que pueda considerarlo como peligroso, digamos, como para su integridad territorial, hay como un protocolo de comunicación entre ellos. Entonces, de algún modo, Rusia lo que está tratando es de controlar el accionar iraní dentro de Siria. Esto es muy interesante, Carlos, porque lo que pretende mostrar es que los conflictos internacionales de esta magnitud, como lo que ocurrió en Ucrania, más allá de que puedan revertir en algún momento, lo que empieza a hacer es expandir el conflicto hacia otras zonas. ¿Sí? Lo mismo en la zona, también podemos hablar de lo mismo en la zona del norte del África, en la zona de Tunisia, que ya empezaron a recibir los primeros impactos de la crisis alimentaria. Recordemos que Ucrania especialmente suministraba alimentos al norte de África y lo que vamos a empezar a ver es que esta escasez de alimentos empieza a producir inestabilidad política dentro de países como Tunisia en el norte de África. Así que lejos de ver una reversión de conflictos internacionales, vamos a empezar a ver que empiezan a avanzar otros conflictos internacionales, Carlos, en otras zonas del globo, como por ejemplo Asia Central, África, y bueno, obviamente tenemos siempre pendiente la zona del Indo-Pacífico con una posible
invasión china a Taiwán. Bien, bien. ¿Qué más tenemos, Juana? Bueno, podemos hablar, a ver, podemos hablar un poquitito panorama nacional, Carlos, también. ¿Cómo no? Hay tiempo, hay tiempo, ¿eh? Hay tiempo. Hay tiempo, perfecto. Bueno, panorama nacional. Vamos a empezar por la Asamblea General de Naciones Unidas. El domingo por la tarde, el presidente, creo que ya salió para Nueva York, Carlos. El presidente va a estar dando su discurso en la Asamblea Nacional de Naciones Unidas y dejó entrever, Carlos, siempre hacemos la pequeña introducción de política nacional, dejó entrever, Carlos, que va a presentar en las Naciones Unidas el tema del atentado de la vicepresidenta. O sea, va a introducir una locura, o sea, ni siquiera está investigado internamente el proceso, el tema está siendo investigado internamente, pero él lo va a llevar Encima, a la Asamblea de Naciones Unidas. encima con la encuesta que el 63% no cree absolutamente nada de lo acontecido, descree, lo cual esto no deja de, obviamente, de importarnos, ya que el tema de que esta persona se haya acercado de la manera que se acercó es preocupante, la custodia por omisión, por falta de entrenamiento, de conocimiento, lo que sea, logró llegar. Uno no sabe si fue realmente un acting o realmente fue un acto de personas desequilibradas o que realmente, no sé, lo que querían, fama, pero realmente yo también aparte me pregunto si le preguntarán por el desaguisado que habló sobre la inflación norteamericana, lo cual ha causado, ayer estaba viendo un periodista español que lo reportió y que quedó impactado y choqueado por la pobreza demostrada en esa entrevista, ¿no? Con el presidente argentino. Lo cual, que si la cabeza no está en orden, imagínate cómo está todo lo demás, ¿no? Sí, la verdad es que lo que se está viendo dentro del gobierno argentino, Carlos, en materia internacional, a ver, se está viendo como una hidra con muchas cabezas, por decirlo de algún modo, se me ocurre como figura metafórica. La verdad es que el gobierno argentino sigue en lo que refiere a su política exterior, sigue como en una situación bastante anárquica y caótica internamente. Y déjame ilustrarte un poco por qué, Carlos. Bueno, todos sabemos, ¿no? Hemos introducido un poco el tema de la visita de Sergio Massa a Estados Unidos. Se reunió, entre otras figuras, Carlos con Cristalina Georgieva del FMI, con quien, según él, por lo menos lo que trascendió a través de la prensa argentina es que estarían casi cerrada esta situación de metas con el Fondo Monetario. También se reunió con Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, con Michael Kaplan, que es secretario de Asuntos Hemisféricos, con Andy Barkol, que es subsecretario de Asuntos Internacionales. O sea, Sergio Massa ha tenido una recepción importante en Estados Unidos. Podemos decir que ha tenido una recepción importante por el gobierno de Joseph Biden. Lo que no queda claro es si el gobierno de Joseph Biden va a recibir a Alberto Fernández, Carlos. Pero bueno, básicamente lo que se informó es que ellos avanzaron mucho en una agenda de seguridad alimentaria y energética, sin mayor detalle. O sea, surgieron algunas cuestiones de que se destrabó, ¿te acordás esa línea de crédito que venía trabada desde el BID de 500 millones y demás? Pero vos sabés, Carlos, que esa misma, o sea, estoy hablando de la semana pasada, Uh-huh. antes de lo de la reina Isabel que descalabró todo internacionalmente, surgió una información que realmente yo por lo menos tardé muchísimos días en confirmarla y solamente la pude confirmar por medios internacionales, porque la verdad es que en ese sentido no está muy clara ni siquiera la comunicación desde el sitio de Cancillería y demás. Nos enteramos por el embajador argentino en China, que el presidente Alberto Fernández, en el mismo momento que Sergio Massa estaba iniciando su gira
por los Estados Unidos, una semana antes manda la carta formal para formar parte de los BRICS. Y acá es donde nosotros nos preguntamos a qué está jugando el gobierno argentino. Si es que está jugando con los Estados Unidos, está jugando con Occidente, si es que entre distintos miembros del gobierno se están operando entre ellos, porque también yo en un momento, Carlos, lo que pensé es que esto se trataba de una operación interna del gobierno, porque la carta no la podía encontrar, no se podía encontrar la información, ¿se entiende? O sea, recién esto, yo por lo menos por medios internacionales, en el día de anteayer se clarificó el tema. Pero la realidad es que lo que pasa dentro del gobierno argentino en materia internacional es muy caótico. Hay distintos sectores que están pujando internamente, cada uno por sus intereses, y está cada uno haciendo un juego geopolítico distinto, lo cual es una total locura para un país, Carlos. Es una total locura. Uh-huh. Sergio Massa está yendo a los Estados Unidos y está dando garantías o queriendo dar garantías de que la Argentina puede ser un país serio que en un contexto de crisis internacional de magnitudes que creo que después de la Segunda Guerra Mundial debemos estar en un momento de mayor crisis, de mayor magnitud internacional, la Argentina está yendo a pedir plata, está yendo a pedir inversiones, está yendo a pedir... la Argentina, el gobierno argentino, vamos a poner las cosas claramente porque tampoco vamos a hacer cargo a los 40 millones de argentinos de lo que hace el gobierno argentino. Están yendo a pedir plata, o sea, están yendo a pedir un oxígeno para el Banco Central, están yendo a pedir que les tiren una línea de oxígeno. Al mismo tiempo que ocurre eso, un embajador pasa por arriba de Cancillería, pasa por arriba del canciller y filtra hacia la prensa, Carlos, que el presidente mandó una carta para ingresar en el principal bloque geopolítico que hoy, a ver, no vamos a decir que es conflictivo del todo porque está países como Brasil, Sudáfrica, no podemos llamarlos conflictivos, pero básicamente lo que nos está diciendo el embajador de China es que nos estamos yendo al lado de enfrente, mientras les estamos yendo a pedir dinero a los Estados Unidos. ¿Se entiende, Carlos? Claro. O sea, y acá de nuevo es el contribuyente norteamericano el que pone gran parte del dinero para financiar organismos internacionales porque Estados Unidos se hace cargo de un porcentaje muy alto de los fondos de los organismos internacionales. O sea, que estamos yendo a Estados Unidos, estamos yendo a pedir dinero y al mismo tiempo estamos diciendo estamos yendo a asegurar una agenda de seguridad alimentaria y seguridad energética y al mismo tiempo les estamos diciendo que estamos entrando a los BRICS. Es una locura, Carlos. Esto es una locura. Te agrego algo más. Dentro del presupuesto que se está tratando de votar en el Congreso, donde hablan de un 60% de inflación para el año que viene, lo cual ya no es creíble. Ojalá tuviéramos mucho menos, pero vemos que no se está trabajando para ello. Se anunció que va a haber dinero para 19 millones de planes de sostenimiento social. Si bien hay necesidad en la Argentina, lo que hay necesidad que esos 19 millones, por lo menos el 50%, se vuelvan en fuerza de trabajo, en reconversión de fuerza de trabajo, porque si sumamos 19 más 19 nos da 38, o sea que nos daría 38 millones de argentinos que son los que podrían ser parte de la fuerza laboral y el resto entre niños, jubilados y gente que tal vez no pueda trabajar, va a haber la mitad de esos 19, 8 millones y medio, 9 millones que son los que van a contribuir para sostener esos 19 millones más todo aquello que el gobierno ha sacado porque los gobernadores quieren ser reelegidos y entonces están presionando para tener mayor cantidad de fondos. Por eso en el Congreso se votó con la anuencia de Juntos por el Cambio, que dio quórum, la continuidad de los impuestos, lo cual me parece retrógrado que los políticos no ajusten su política. Totalmente, Carlos.
la realidad es que esto lo que te marca de algún modo es que no hay un horizonte claro, no hay una línea clara. A eso sumémosle toda esta situación interna de la que venimos hablando. Hubo una pequeña novedad, Carlos, pequeña gran novedad, con respecto al avión iraní esta semana. Ajá. La Cámara Federal de La Plata dispuso la liberación de parte de la flota, de la tripulación que estaba en el avión. Y la realidad es que esto por lo menos es algo bastante preocupante. También le puso un plazo al juez para investigar la causa, para investigar ciertas cuestiones de la causa. Se la quieren Esto, sacar la de verdad encima. es que Se la quieren es sacar algo de muy encima. llamativo. Claro, es algo muy llamativo, Carlos, porque, a ver, tenemos una tripulación de un avión que puede estar sospechada de realizar actividades ilegales, de inteligencia ilegal adentro de la Argentina, no está muy claro para qué vinieron y demás. A ver, ellos pueden decir, bueno, hay una parte que está muy comprometida. Sí, está muy comprometida. ¿Por qué? Porque ellos colaboraron con la logística de actividades terroristas, ¿sí? Del ejército revolucionario iraní. Ahora, ¿podemos decir fehacientemente que toda esa gente que venía dentro del avión estaba viniendo a la Argentina, no sé, por paseo, por trabajo, y que no tenía nada que ver con la actividad que se estaba, con una plausible actividad ilegal que podría haber estado realizando con este avión? No, Mi no. idea, mi idea. Claro, vos sabés que tampoco tenemos tratados de extradición con Irán. O sea, Mm. ya nos pasó con el caso AMIA. Ujú. Es una locura, o sea, la Argentina realmente en este momento a mí me asusta lo que está pasando. Bueno, ¿sabés lo que Me pasa? asusta lo que pasa dentro del gobierno, porque la verdad es que no hay una línea coherente, no ¿Sabés hay lo- una línea coherente. a mi criterio, como te dije recién, se quieren sacar el tema de encima. Empezaron por los 9 Ujú, venezolanos, terminaron por los iraníes. Y el avión, como no habla, porque el avión evidentemente no va a ser de vuelta, pues está pedido el embargo y a su vez no hay ninguna empresa de combustibles que le vaya a proveer el combustible para que pueda irse. El avión no habla. Entonces ujú. ahí está el problema y la justicia en este momento, los fallos evidentemente están alineados con el pensamiento del gobierno, eh, por lo menos los jueces que han dictado sentencia. Entonces dice, bueno, de última nos quedamos con el avión, que el avión no habla y lo devolvemos solamente con el embargo pedido por Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se lavan las manos y el asunto queda en las nubes de Úbeda, como dijo alguna vez un catamarqueño por allí, y Ujú, asunto resuelto. Bastantes problemas ya tenemos internos, vienen las elecciones, tenemos que pensar en las elecciones y cómo mejor quedamos parados. Desgraciadamente ese es el ujú. pensamiento de los políticos en la Argentina y así estamos. Trabajamos cada 2 años para las elecciones, para cada uno tener su quintita salvaguardada y la gente nos importa nada, por no decir otra palabra. Eh, sí, tal cual, Carlos. Bueno, Así que bueno, estas vamos han sido las llegando. novedades de la semana. Bueno, no te podés quejar, te has podido expandir a gusto y piacere. Espero Muy, que... muy, muy amablemente. Bueno, Siempre es un placer para mí, siempre es un bueno, no, placer. no, no, está bien, está bien. Espero que disfrutes con tu familia allí donde están. Por eso no salió imagen, hoy salió sonido. Pasalo maravillosamente bien y estaremos Una pequeña pausa. Y ya eh, el sábado que viene retomamos todo como siempre. exactamente. Te mando un gran abrazo para vos, tu esposo y tus hijos. Pasala lindo y diviértanse. Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo para vos, para toda la audiencia, para Señal Argentes y bueno, muy buen fin de semana para todos. Gracias. Chau, chau. Hasta Pasaba luego.